Bienvenidos todos, hermanos. Creo que todos somos de la casa. Ya anunciamos las visitas, así que estamos contentos de que podemos todos estar aquí a esta hora, ¿verdad? Que no estamos acostumbrados. Bueno, no están acostumbrados algunos, ¿verdad? Pero aquí estamos, gracias al Señor, y qué mejor momento que celebrar al Señor Jesucristo. Amén. Quisiera que vamos a leer algunos de los pasajes paralelos en el Nuevo Testamento acerca de la resurrección del Señor. Y vamos a leer en el Evangelio según San Mateo. Vamos a leer desde el capítulo 27, versículo 62. El Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 62. Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículo 62. Amén. Dice así la palabra de Dios: al día siguiente, que es después de la preparación, esto es de la Pascua, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, y sellando la piedra y poniendo la guardia. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, domingo, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido, incluyendo la resurrección, por supuesto. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y tomando ellos el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 1. San Lucas capítulo 24, versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor.
Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y ellas se acordaron de sus palabras. Hasta aquí, que el Señor prospere su palabra. Notemos que cuando el Señor Jesús nació, pues todas las fuerzas satánicas se unieron para impedir que el Mesías naciese. Y es allí donde sabemos de la muerte de aquella gran cantidad de niños menores de 2 años para tratar de eliminar en esa barrida al Mesías. Por supuesto, el Mesías iba y nació y creció lleno de sabiduría, en gracia con Dios y para con los hombres. Por medio de Moisés la ley fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Pero durante toda su vida, Satanás hizo esfuerzos también con sus demonios y llevando a la gente también a tratar de sembrarle esa envidia, sobre todo a los fariseos, a los escribas y al poder religioso de aquel entonces. Nosotros hablamos el viernes acá de una de las profecías de ese tiempo en el Salmo 22. Y el Salmo 22, guiado por el Espíritu Santo, y uno de los salmos citados por el mismo Señor Jesucristo en el Calvario, pero escrito 1000 y pico de años antes de esto, hablaba de: fuertes perros me han rodeado, fuertes toros de Basán me han cercado, me han rodeado cuadrilla de malignos. Y hablamos que eso eran inferencias. Los fuertes toros de Basán hablaban del poder religioso judío de aquel entonces. Pero también hablaba: perros me han rodeado. En la cruz del Calvario y en el proceso, los mismos romanos eran considerados gentiles, eran los perros de aquel momento. Pero también hablaba: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, porque ellos tenían la justicia. A propósito, cuando Pilatos le tiene y le interroga, él dice en tres ocasiones le hace una entrevista al Señor Jesús, le interroga y le dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Pues tú lo has dicho. Él determinó también enviarlo a Herodes, y dice que ellos estaban un poco como que enemistados en aquel entonces, y Herodes se alegró mucho porque tenía tiempo que quería saber del Señor Jesús, pero también dijo: bueno, voy a castigarle y te lo devuelvo porque no encontré nada en él. Las mismas autoridades de aquel entonces determinaron la inocencia del Señor Jesús. Dos personas de alto poder, que eran los que tenían la espada. En Romanos nos dicen que es la ley, no en vano lleva la espada el guardia, ¿verdad? Que es la ley que representaba en aquel entonces, la ley civil. Ellos no encontraron ningún delito en el Señor. Y cumpliendo con lo que dice la Escritura, en él no se halló pecado, ni hubo engaño en su boca, pero con todo eso Jehová quiso quebrantarle. En 3 ocasiones Pilato le interrogó y al final dijo: yo no encuentro delito en este hombre, le voy a azotar y después lo voy a entregar. Bueno, tanto él como Herodes usaron lo que se llamaba el flagellum, o aquel tipo de látigos diseñados por los romanos, que eran los más crueles de aquel entonces, que tenía en las puntas aquellas conos de hierro que penetraban la carne del reo, de las personas, para hacerle sufrir mucho más. Y eso lo aplicaron al Señor. Así que cuando el Señor fue a la cruz y cuando estuvo allí, su espalda ya estaba con parte de sus huesos ya mostrando, según dicen algunos por los expertos, por todos los latigazos que recibió. Los judíos tenían 40 latigazos. Y después los más conservadores decían: bueno, 40 menos 1, 39. Pero los romanos no tenían ninguna ley.
Así que el Señor fue castigado profundamente. Él estuvo prácticamente flagelado totalmente, con sus espaldas laceradas, sus sienes heridas, su rostro golpeado. Y luego fue a la cruz. Cuando estuvo en la cruz del Calvario, el Señor estaba como una masa sanguinolenta, como hemos dicho. Estaba rodeado de toros, que era el poder judío. Estaba rodeado de perros, que era el poder gentil. Estaba rodeado de la espada, que era la justicia de aquel entonces. Y hay otro más que dice, libra de las garras del león. Y eso nos habla del mismo león rugiente, Satanás, queriendo ahora eliminar o asegurarse de que el Hijo de Dios, el Mesías, realmente muriera. Pero luego, cuando el Señor Jesús fue puesto en aquel sepulcro, dicen que aquellos fuertes toros de Basán, como hemos leído en San Mateo, se acercaron preocupados. Y miren la preocupación tan diabólica. Ellos sabían que podrían tener la posibilidad de que Cristo resucitase, porque ellos vieron el poder del Señor en todo momento. Y yendo en contra de ellos, decidieron hablar con Pilato. Mira, por si acaso Él resucita, o sea, el Señor iba a resucitar. Al resucitar era verdad todo lo que Él decía, y ellos en su corazón tan amargado, tan enceguecido, ellos iban a preferir que ocultar la verdad con una mentira. Y eso me hace pensar lo que leía mi hermano Jorge esta mañana, que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hoy en día mucha gente celebra la resurrección de Cristo, pero ¿qué celebra? Celebra, bueno, que Cristo resucitó. ¿Y qué? O sea, prefieren creer otras cosas. Y muchísima gente en este momento está en la playa, está gozando, está tomando un tiempo familiar, que está bien. Pero en el tiempo que la cristiandad, entre comillas, está celebrando la resurrección de Cristo, ¿verdad? Hay gente que no le importa para nada. Y este es el acontecimiento más grande que pueda existir. Mire, si usted lee en las redes lo que la gente llega a pensar de la resurrección, es como dice esta persona. La resurrección de Jesús, usted cree, bueno, es la base de nuestra salvación. Nuestros pecados fueron puestos allí y fue garantizada que lo que Cristo dijo es verdad, y tenemos la justificación por Cristo haber resucitado entre los muertos. Dice, la resurrección de Jesús nos da esperanza. Es un recordatorio diario de que este mundo está para algo mejor, algo más hermoso. Ay, qué bonito. Esta visión puede inspirarnos a imaginar una nueva sociedad, una que sea más armoniosa, atenta, compasiva, sobre todo hacia las personas que más lo necesitan y las personas menos privilegiadas. Eso es lo que dicen de la resurrección. Mire cómo Satanás ha transformado y agarrado la verdad, pero no lo ha logrado completamente. Si nosotros vamos al momento de la cruz, usted va a ver allí varios personajes alrededor de la cruz. Va a ver a los principales sacerdotes y fariseos mirando estas cosas. 1. Al pueblo mirando estas cosas. 2. Los mismos malhechores injuriando, mirando estas cosas. 3. El pueblo y los que le seguían estaban mirando y se daban golpes de pecho. 4. Pero gloria a Dios, un centurión dijo, wow, este hombre era justo, y dio gloria a Dios. Y eso es para decirnos que no todo está perdido. Por eso el Señor decía a la pregunta, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que andan por ellos. Esforzaos a entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Así que está retratado allí y vemos las fuerzas demoníacas tratando de hacer argumentos en contra de un hecho que ellos no podían parar. Me recuerda cuando el Señor hizo aquel milagro, no recuerdo exactamente cuál fue, creo que sanar el hombre o el ciego, pero ellos dijeron como que, bueno,
Señor, mira, que no sea en un día de reposo. Ese Señor te salvó a ti en un día de reposo. O sea, le dio el milagro, lo salvó, hizo un portento sobrenatural. Pero lo importante para él es que haya sido religiosamente, políticamente incorrecto, que fue hecho en un día de reposo. Así actúa Satanás. Y a mí me preocupa algo, hermanos, porque los que somos creyentes estamos gozosos de la salvación. Estamos gozosos de este milagro, ¿verdad? Y estamos aquí en candela porque tengo un calor fortísimo, ¿verdad? Por el calor que está haciendo acá. Pero quiero decirles que la gente busca minimizar el poder del Evangelio. Y el creyente en Cristo no se escapa de eso. A mí me preocupa que nosotros como creyentes tendamos a minimizar el poder del Evangelio, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y primero hablamos el viernes en los sufrimientos de Cristo, que son increíblemente profundos. Y no solamente si nos conmovemos la parte física del Señor, lo que sufrió, pues eso se queda totalmente pero bajito respecto a la profundidad de él haber sido cargado con el pecado de todos nosotros. Hablábamos de que en Tesalonicenses nos habla de que el momento en que una persona es separado de Dios, dice, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder, es él en el infierno. Y que ningún ser humano hasta ahora ha sido desamparado de Dios. Van a ser desamparados en un sentido total de cualquier tipo de relación y de apoyo y de ayuda del Señor cuando estén en el infierno, en la perdición, después que mueran sin Cristo. Pero Cristo, estando en vida, Él sufrió el desamparo de Dios por causa tuya y por causa mía. Y como creyentes lo entendemos, caemos de rodilla, oramos y decimos, Señor, qué grande carga, oh Salvador, llevaste tú por mí, prueba suprema de tu amor, muriendo así por mí. Pero a veces nos olvidamos también de la resurrección. Sin muerte no habría resurrección. Pero ¿para qué resurrección si no habría muerte? Y si Cristo no ha resucitado, entonces estamos perdiendo el tiempo aquí, empezando por el que habla. Pero el apóstol abordó estos temas. Y quiero decirles que hay por lo menos muchos argumentos, pero 3 o 4 argumentos en contra de la resurrección de Cristo. Por ejemplo, hay algunas sectas que dicen que Cristo resucitó en forma de gases, en forma de un fantasma, como para negar la resurrección corporal de Jesús, sobre todo aquellos que no aceptan o niegan la divinidad de Cristo, que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces no pueden seguir esa misma regla diciendo que Cristo resucitó en su cuerpo. Entonces dice que fue un espíritu, pero el Señor allí lo probó delante de sus discípulos. Él apareció en carne y hueso y mostró las señales, las heridas en sus manos y sus pies. La segunda es que tal vez los discípulos robaron el cuerpo, pero es el mismo argumento que tenían acá. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y lo hurten y digan que resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pues bien, Pilato le dio una guardia de hombres. Cada hombre romano era uno de los ejércitos mejor entrenados en el mundo de aquel entonces. Ellos estaban entrenados en un periodo, en una circunferencia de 3 metros, eliminar a todo objetivo y a tumbar hasta 10 y 12 hombres uno solo. Estaban ellos entrenados para eso. Y era una guardia, tal vez, no sé exactamente el número de legión, sí sé, pero era una guardia tal vez de 15 hombres o 20 hombres. Lo cierto es que ellos estaban entrenados. Entonces, después dijeron que los discípulos robaron el cuerpo. Los discípulos, cuando no podían ni manejar una espada. Pedro, la última vez que la sacó, peló la cabeza y le cortó la oreja a uno. No sabía ni manejar una espada.
Y ellos pretendían que la gente creyese que ellos habían robado el cuerpo. Pues eso ha permanecido hasta ahora. Pero ellos estaban penados de muerte si fallaban en la misión a la cual había sido asignado. Por eso es que ellos dijeron, bueno, si alguien pregunta, entonces nosotros le vamos a dar, vamos a protegerlos. No lo podían proteger. Lo otro es que estaban entrenados para matar al primero que se les acercaba o que intentaban algo en contra de su posición. Y también cómo ellos estaban vestidos, tenían las corazas. Eso que el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 6, de tener toda la armadura de Dios, pues de allí los tomó. Cuando él estaba preso, veía a los soldados romanos con toda la armadura, el yelmo, las botas, todo de protección extrema contra uno de los seguidores del Señor Jesús. Pues era increíble, eso se cae por su propio peso. Pero también hay otro argumento que dice que Cristo pues no murió, que sencillamente Él se desmayó. Pues ellos no eran tontos y ellos sabían cuando una persona había muerto. Realmente habíamos comentado el viernes que cuando ellos iban viendo a los crucificados en el proceso de tratar de sobrevivir, ellos se inclinaban sobre sus piernas en los clavos, ese sufrimiento de dolor extremo para poder tomar aire, y esa agonía se iba repitiendo hasta que ya no podían más, y ellos, para no prolongar eso, quebraban los huesos de sus piernas para que ya no tuviera dónde apoyarse, y así morían más rápido. Y ellos eran expertos en esto, pero no podía pasar porque de Cristo se había dicho, no será quebrado hueso suyo. Y cuando llegaron a Jesús, aquellos romanos expertos en saber cuando una persona expiraba, vieron al Señor muerto, pero él, para doble chequear por si acaso, con aquella lanza pasó por su costado, y dice la palabra de Dios que salió sangre y agua. Y ya lo habíamos hablado también, que eso es sinónimo cuando una persona ya muere, cuando ya sangre y agua detrás, hay una explosión del corazón, hay gente que lo explica. Lo cierto es que Cristo murió y fue puesto en un sepulcro por 3 días. Y vamos a suponer que él haya por un momento sufrido un desmayo, ¿verdad? Un vahío, que es imposible. Y después, y lo débil que estaba, que él no pudo llevar la cruz porque estaba tan débil, que él estaba allí en la cruz del Calvario, él agonizó, pero él tuvo un punto que dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Entregó su espíritu. ¿Cómo iba a ser posible que él se levantara después allí? Primero, que estaba enrollado en puras vendas, ¿verdad?, que ponían a los muertos según su costumbre. ¿Cómo él iba a pararse solito, mover la piedra? O si alguien venía a robarlo. Pues otra cosa que nos llama la atención, si alguien va a robar algo, normalmente lo hace no tomándose todo el tiempo, lo más rápido posible. Entonces cuando entró Pedro y todos los demás que vieron los lienzos puestos aparte, como ordenadito allí. Algunos piensan que aparentemente, aunque no lo dice la Biblia, estaba la forma del cuerpo puesta allí, el Señor resucitó. Entonces él se tomó el tiempo de ponerlo allí. El que iba a robarle, si le robó, va a quitarle las vendas y ponerla ahí también. Entonces hay tantas cosas que jamás cuadraron. Y lo otro es que nunca, jamás pudieron encontrar la evidencia del cuerpo de Jesús. Si lo robaron, en un momento encuentran. Tantos siglos que han pasado, más de 20 siglos, y no han encontrado el cuerpo. No así los religiosos como Buda, Confucio, toda esta gente que ha muerto y ellos visitan sus tumbas. Pero hay otra cosa interesante, que si hubiese sido, otros dicen que los apóstoles sufrieron de alucinaciones al ver a Jesús resucitado. Lo interesante es que las alucinaciones, por más tremenda que sea, es referido a una persona. Jamás puede decirse que 2 personas tuvieron la misma alucinación en el mismo momento. Ya sea otra cosa. Ya sea un espanto que les apareció.
No pueden dos personas tener en el mismo momento la alucinación, ¿verdad? Pero esto es peor porque eran más de 500 hermanos a la vez a quien Cristo apareció, a los 12 discípulos, a las mujeres, a los hombres que iban, los discípulos de Emaús, que uno se llamaba Cleofas, por algo dijeron el nombre, pero más de 500 hermanos a la vez. Es imposible que haya sido una alucinación. Pero otra cosa interesante es que uno es incapaz de morir por una alucinación, que no está seguro. Pero también, ¿qué tal si estaban mintiendo? Peor aún. Pedro, sin haber a Jesús siendo muerto ni nada, le negó. Cuando se le medio acercaron, tú conoces a él porque hablas como Galileo. Él tartamudeó, me imagino yo, y maldijo. No, él no lo conocía. Y los discípulos, todos aquellos que estaban en el Getsemaní, cuando vinieron al Señor a apresarle, ¿qué hicieron? Se pararon: Señor, te defenderemos. El único fue Pedro en el momento y peló la cosa. Pero todo el mundo se fue. Hasta un discípulo que estaba por ahí, yo no sé por qué, eso es un misterio. El tipo estaba enrollado en sábana. Era un discípulo del Señor. Algunos piensan que era Marcos, pero cuando le agarraron, él salió desnudo y se perdió. Lo cierto es que estaban pavorizados y ellos estaban escondidos después que Jesús resucitó. Ellos van a estar muriendo por una mentira. En el año 350 después de Cristo comenzaron, con todas aquellas circos romanos donde ponían a los cristianos a negar su fe porque si no morían, o a llevarlas en antorchas y a iluminar el camino a Roma por los cuerpos de los creyentes en Cristo, y no negaron su fe. Yo me imagino que algunos que sí los negaron, pero van a estar ellos dispuestos a negar, a negar a vivir por una mentira, a decir una mentira y por ella morir. Es imposible, nadie muere por una mentira. Así que esta es la verdad mejor preservada, mejor revelada, mejor probada de que Cristo resucitó. Y por último quiero irme con ustedes a lo que dice 1 Corintios 15. Pero antes quiero decirle algo también. Esto con las fuerzas de Satanás, con todo lo que ha querido hacer, no ha podido apagar el mensaje de la cruz. No ha podido apagar la resurrección de Jesucristo. No ha podido apagar el mensaje del Evangelio. El día de ayer salió publicado esta de la agencia AP y todas las agencias. Washington, Estados Unidos, 33 del 24 a las 21 horas 22 minutos 36 segundos. El presidente de la nación declaró este 31 de marzo, que coincide con el Domingo Santo por la Pascua, como Día de la Visibilidad Trans. Lo que ha generado críticas por parte de su principal rival hasta las elecciones, el señor, usted lo conoce, y los conservadores religiosos del partido. Se levantó este otro candidato fuerte y dice: hacemos un llamado a la fallida campaña de este señor, del presidente actual, y la Casa Blanca, para que se disculpen con los millones de católicos y cristianos de todos los Estados Unidos que creen que mañana, o sea, hoy, es para una sola celebración: la resurrección de Jesucristo, dijo Kathleen Levitt, secretaria de prensa de esta campaña de este señor. Ahora usted dirá: wow, qué bueno que alguien sale a defender. Tú necesitas que la verdad del Evangelio sea defendida, y más por estas personas. Y usted ve claramente que esta supuesta defensa que están haciendo por lo que establecieron, que es demoníaco, es una burla, es queriendo apagar el mensaje del Evangelio, y como una burla también al pueblo cristiano. Pero ¿sabe qué? No nos hace mella. Porque primero, no sabemos ni el día exacto en que Cristo resucitó. Sí sabemos que fue en abril. Pero eso ni le va, ni le viene, ni le quita. Nosotros seguimos celebrando que Cristo resucitó para gloria de Dios Padre y justificación nuestra. Amén. Pero llama la atención el poder del enemigo. No sé si usted lo sabía, pero hasta ahí llega el enemigo. Ya están queriendo poner esta fecha como para opacarla. Bueno, ya en Navidad pusieron al gordo barrigón ¿cómo se llama? Sí, no se ofensa, hermano. San Nicolás, sí.
Sí, Papá Noel, ¿verdad? Para tratar de apagar, de quitar de la mente de los niños el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no nos debe sorprender, hermanos. Dice en 1 Corintios 15 y 17... Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. O sea, si no fuera cierto, pues no existiría el cristianismo. Esta fe que es tan robusta, con tantas variantes de teología, con tantas herejías, pero se mantiene una raíz del cristianismo con las Sagradas Escrituras, pues ¿para qué? Sería una mentira. No habría salvación de nuestros pecados. Estaríamos predicando, los pastores, los misioneros, tanta gente que ha muerto por el Evangelio, ha muerto por una gran mentira. Usted estaría aquí perdiendo el tiempo en vez de estar por ahí, tú sabes, comamos y bebamos que mañana moriremos. Estaríamos perdidos. Otra cosa es todos los que murieron en Cristo, nuestros familiares, nuestros padres piadosos, que siguieron el Evangelio, nos enseñaron esa verdad, hicieron que viniésemos a los pies del Señor, están ahí en sus tumbas podridos, secos, y ahí acabó todo. Y seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres. Cuando estuvimos en la tierra bíblica, en Jerusalén, pasamos por una parte donde era Cesarea Marítima, donde Herodes había construido su mansión, su spa de hoy. Pero vimos varias estructuras de estas que son como arcos, ¿verdad? Y todavía permanecen, están allí de hace 2000 y pico de años o más. Y veíamos cómo es posible que esos arcos se mantienen, ¿verdad? Y con el tiempo, la lluvia, los vientos, todavía están allí. Y llamaba mucho la atención que había en el medio esa piedra que estaba así puesta, como que era la que hacía el soporte de este lado y el soporte de este lado. Es lo que algunos llaman la piedra angular. Pues si esa piedra usted la quita, se derrumba todo. Así que si se quita la piedra de la resurrección de Cristo, el Evangelio, el cristianismo, la fe, la esperanza, no existiría. Y ahí sí seríamos dignos de lástima. Pero alegres, hermanos, dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cuando hablamos de Romanos capítulo 1, versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. De manera que el Evangelio en su origen es poder de Dios, viene de Dios, no es de los hombres. Ese es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje de que Cristo murió y resucitó, no es que lo vemos en los Evangelios, están en las Escrituras, están en más de 1000 años antes de Cristo. En el mismo libro de los Salmos, como vimos en el capítulo 22 el viernes, él decía, me has puesto en el polvo de la muerte. Y después en el versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Después que estaba en la muerte, en el polvo, ahora se levantaba pero alegre y cantando y alabando a Dios. Esta es la resurrección de aquel que padeció por nosotros. Pero en Isaías usted encontrará cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, oye, vean en la versión que vea, cuando haya puesto su vida, ¿qué quiere decir? Cuando haya muerto por el pecado, cuando haya puesto su vida. El versículo siguiente de ese Isaías 53 dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová su Padre será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Entonces habrá puesto su vida y vivirá. Es la resurrección de Cristo también. Es imposible que fuese detenido por la muerte. Cristo resucitó.
Pero también el Evangelio en su propósito es salvación. ¿Cómo nos va a salvar? Si la paga del pecado es muerte y Cristo murió y ahí quedó, entonces ¿cómo vamos a ser salvos? El Evangelio se hace efectivo cuando nosotros creemos. Hermanos, y esto es una oportunidad tremenda de ir a nuestras bases. Yo sé que usted es creyente, los que estamos acá. No sé si alguno todavía no tiene a Cristo o está inseguro. Pero si usted cree en el Evangelio para salvación, tiene que estar centrado, enfocado en la obra de Cristo, en su muerte y su resurrección. Como dicen en algunos, no estar pensando en otras cositas, en pajarito y lo que sea, y que Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios no va a condenar a nadie. Ay, yo amo tanto a Dios, por eso voy al cielo. Dios amó tanto al mundo y te amó tanto a ti que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la salvación está enfocada en el mensaje del Evangelio que incluye la resurrección. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:1 esto, hermanos. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. En otras palabras, ese mensaje del Evangelio es un mensaje que había sido predicado, un mensaje que para tener salvación tenía que haber sido recibido, pero de paso, perseverar en lo recibido. Usted dirá, pero entonces el Evangelio es también por perseverar. Es que si tú recibes, vas a perseverar. Algunos dicen, el que persevera será salvo. Sí, pero tú perseveras porque eres salvo, no para ser salvo. Entonces, una prueba de que eres salvo es que perseveras en el Evangelio. Perseveras en la carrera cristiana. Por supuesto que hay altos y bajos, pero como nosotros hemos cantado, porque Él vive. ¿Qué dice? Eso lo tenemos bien claro, porque Cristo vive, es la obra de Cristo en el Calvario, su muerte y su resurrección completa. No sirve que Él murió, si murió fue tremendo hombre, tremendo sacrificio que Cristo murió, pero si quedó allí, estamos fritos. Y dice así, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales en el momento que él escribió, muchos viven y otros ya duermen. Así que el Evangelio de Jesucristo se basa en que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Con esto termino. Número 1. La resurrección de Cristo asegura la salvación al creer. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso, no usando mucho el término que si la oración de fe, no me gusta usarlo porque no quiero encajonar el Evangelio con una oración, como una fórmula mágica. No. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 2. La resurrección demuestra que Jesús es Dios. Dicen Romanos 1 y 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo probó que era Dios. Cristo probó todo lo que Él dijo por medio de la resurrección. Número 3. La resurrección demuestra que Jesús tiene poder para perdonar pecados. Eso lo vimos mucho en sus milagros, mientras andaba con aquel hombre que fue bajado en el techo también. Tu hijo, tus pecados te son perdonados. Pero hay una cosa interesante, que
dice aquí en Romanos, en 1 Corintios 15 y 17, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados, porque la resurrección de Cristo, Él te salva, te limpia de todo pecado por la sangre que derramó. Si Cristo derramó su sangre y murió y no resucitó, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Cristo resucitar es el sello de garantía que Dios aprobó que la obra de Cristo había quedado satisfecha. Número 5, la resurrección certifica que aunque no todos moriremos, todos seremos transformados. Es una garantía que para los que morimos, bueno, si usted muere y yo me quedo aquí, usted va a ir primero que yo y después yo le sigo. Ahora usted decide pues si quiere ir primero o no, pero si yo muero antes que usted, yo me voy primero a encontrarme al Señor junto con los demás que luego serán, porque los que mueren en Cristo van a ser resucitados, pero en base a que Cristo resucitó. Porque si no, ¿para qué vamos a estar predicando en un entierro de que tenemos la esperanza de ver a nuestros familiares si Cristo no resucitó? Número 5, la resurrección de Cristo garantiza nuestra justificación. Se nos dice un poco en Romanos que estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Pero en Romanos 4 y 25 nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero por último, hermanos, quería decir que la resurrección de Cristo hace posible que tú estés sentado acá y que tu vida esté sostenida por Cristo y que todo lo que a ti te sucede puedes entrar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, porque Él resucitó y entró al lugar santísimo en los cielos y desde allá intercede por nosotros. Dice en Romanos 5 y 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Cristo murió, el que también resucitó, Romanos 8 y 34, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que la resurrección también es garantía de que Cristo nos escucha, que es nuestro gran sumo sacerdote y que viene pronto. La resurrección es garantía de que Cristo viene por segunda vez para rescatarnos. Amén. Número 1, asegura la salvación al creer. Número 2, demuestra que Jesús es Dios. Número 3, demuestra que tiene poder para perdonar pecados. Número 4, asegura que no todos dormiremos, pero seremos transformados en base a la resurrección de Cristo. Número 5, la resurrección garantiza nuestra justificación. Y número 6, garantiza que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y hay muchísimas más cosas que vienen como resultado de la resurrección de Cristo. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por la resurrección de Cristo. Te damos gracias por el poder de su resurrección, porque con Él ha demostrado que todo lo que Él dijo es verdad acerca de su persona y su obra. Gracias, Señor, porque Él vive, nosotros viviremos también con Él para siempre, Señor, en base a su amor, su gracia y algo que no merecíamos, Señor, y que ahora tú nos has permitido tener por gracia. Señor, ayúdanos a ser fieles testigos de la resurrección de Cristo, viviendo para ti y muriendo al mundo cada vez. A ti sea la gloria, Señor. Pedimos bendición para cada uno de los hermanos, para cada uno de nosotros. Y si hay alguien que no tiene aún a Cristo en su noticia, que pueda hoy confesar su condición de pecador, confesar a Cristo como Señor y Salvador, creyendo en su corazón que Dios le levantó de los muertos para salvación y vida eterna. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén.